Bienvenidos al canal Matemática 1, soy el profesor Luis Ricciardi y hoy en ángulos veremos ángulos opuestos por el vértice y adyacentes. Bien, a ver qué tenemos acá. Un problema. A partir del ángulo dato, calcula el valor del resto de los ángulos de la figura. ¿Por qué empezamos por la práctica? Porque se llega mejor después a los conceptos más generales. Fíjense, aquí dibujamos dos rectas. Puntero láser para que se vea mejor. La recta BB', me gusta ponerle flechitas para que vean que son infinitas. Van hacia infinito a ambos lados. Las rectas A', BB' o al revés, A' o B'B, se puede leer de cualquier forma, se interceptan en el punto O. Se cortan y determinan un punto, ¿ven? El punto O. Esta intersección, este vértice, se llama vértice de los ángulos que quedan determinados aquí. ¿Y cuáles son los ángulos? Vamos a ver. Este es un ángulo, ¿ven? Aquí lo estamos marcando. El ángulo A' o B, o bien B o A', como ustedes quieran. Ese ángulo también se puede denominar con una letra griega. En este caso, la primera letra del alfabeto griego, alfa. Vamos a hacer alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Cualquiera de esas letras van a estar acá en este problema. Entonces nos dicen que a partir de este ángulo dato queremos calcular el beta. ¿Por qué le dibujé el beta primero? Porque justamente estos dos ángulos son los ángulos opuestos por el vértice. ¿Ven qué fácil es? No es el que está acá al lado o el que está acá al lado de alfa. No, esos son ángulos que ahora vamos a ver cómo se llaman, tienen otro nombre. Los que están opuestos por este vértice O son estos que están acá, ¿ven? Que uno está de un lado y otro está del otro. ¿Ven? Fíjense, si decimos que los lados de este ángulo, B o A', son semirrectas, ¿ven? Por ejemplo, OB es una semirrecta. OA' es una semirrecta, porque tienen como origen, pero no tienen extremo, porque son infinitas. Entonces, fíjense, los lados de este ángulo alfa son OB y OA'. Pero fíjense que los lados del ángulo beta son las semirrectas opuestas. Por ejemplo, OA y OB', que son los lados del ángulo alfa, son semirrectas opuestas a OA' y a OB. ¿Cómo, profe, es eso? Bueno, fíjense, OB tiene este sentido, ¿ven? La flecha va para allá. Y OB' tiene este sentido, pero la recta de acción donde están es la misma. Por ende, son semirrectas opuestas. Lo mismo ocurre con OA' y OA. Son semirrectas opuestas. Por eso, el ángulo alfa y el ángulo beta, si lo quieren llamar con las letras griegas, son opuestos por el vértice. Y los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso decimos que beta vale como alfa 150 grados. Y los otros dos ángulos, es decir, vamos a marcarlo, epsilon y delta, fíjense, alfa, beta, epsilon y delta. Gamma no lo puse. O sea que tenemos alfa, epsilon, beta y delta. Delta y epsilon también son ángulos que, si ustedes se fijan, tienen semirrectas opuestas. O sea, delta y epsilon son opuestos por el vértice. Si conociéramos uno de estos dos ángulos, podríamos decir cuánto vale el otro, porque son iguales. Pero ¿cómo calculamos un ángulo? Bueno, fíjense, epsilon con alfa sumados forman un llano, es decir, son suplementarios, es decir, valen lo que le falta al otro ángulo para valer 180 grados. Entonces, a epsilon, ¿cuánto le falta para valer 180 grados? Justamente 30 grados, ¿ven? Y a delta, lo mismo, le falta 30 grados. Y son iguales porque a su vez son opuestos por el vértice. Entonces, quiere decir que nosotros podemos decir que los ángulos opuestos por el vértice son iguales y los ángulos adyacentes son suplementarios. Observen bien la figura y fíjense si esto lo han entendido. Por las dudas, vamos a hacer un ejercicio para poder reafirmar
este conocimiento que hemos tenido en este otro ejercicio. A ver, aquí tenemos las dos rectas, A', BB', el punto O, que es el donde se cortan, las semirrectas que forman los ángulos, y nos dicen, a partir del ángulo dato, calcula el valor del resto de los ángulos de la figura. Veamos. Ahora nos dan este ángulo. Fíjense que está formado por la semirrecta OA' y OB. ¿Ven? Este ángulo es opuesto por el vértice a otro de los ángulos que están acá. ¿Ven? Y es adyacente a los ángulos que tiene al lado, no al que se opone. Entonces, yo le voy a dar unos segundos para que ustedes puedan calcular el valor de los ángulos y justificar su respuesta. Yo lo voy a hacer luego de 3 segundos, pero ustedes pueden pausar el video inclusive e intentar hacerlo. 1, 2, 3, se viene la respuesta. Bueno, veamos. A ver, puntero láser. Ustedes dijeron muy bien que si A, alfa, que es A' o B', es igual a beta, por ser opuesto por el vértice, obviamente beta vale 60 grados. Y como son adyacentes con los que tenemos al lado, obviamente acá nos explican que alfa y beta son iguales porque son ángulos opuestos por el vértice. Y los otros ángulos, es decir, B o A' y B' o A, son adyacentes, epsilon y delta. Para ustedes, ¿cuánto debe valer epsilon y cuánto debe valer delta? A ver, veamos. Le vamos a dar a ustedes unos otros 3 segundos para que pausen el video e intenten hacerlo. Recuerden que son suplementarios por ser adyacentes. Se viene la respuesta y fíjense, a ver, puntero láser, 180 menos 60 obviamente es 120 y epsilon también vale 120. Fíjense qué sencillo que es resolver este ejercicio, porque teniendo uno de los 4 sacamos los otros 3 ángulos. El opuesto por el vértice y los adyacentes que a su vez son iguales entre sí. Bueno, practiquen y vuélvanlo a hacer, vuélvanlo a repetir esta enseñanza que yo les he dado para poder entender el tema de los ángulos opuestos y los ángulos adyacentes. Así que en el próximo video nos estamos viendo con más ángulos, con más tipos de ángulos.